Gloria a Dios, muy bien. Entonces, hoy, si el Señor lo permite, estudiaremos el capítulo 5 de Nehemías, donde veremos un tema que pareciera que estuviera por fuera de nuestra iglesia. Y ustedes saben que lo uso con el propósito de llamar su atención, y menciono a los hermanos del Guaviare, pero en ningún momento pretendo insultar a nadie en el Guaviare. No conozco de hecho a nadie en el Guaviare, y como sé que es algo distante a nosotros por muchas razones, uso ese término. Pero si me diera cuenta de alguien o de que alguna persona está siendo afectada por el comentario, y créame que voy a buscar otra ciudad de pronto más desconocida para los ejemplos o las ilustraciones. Pero en este caso, pues como hasta ahora no lo he visto, diría que muchos de nosotros pensamos que en nuestra iglesia no hay lo que encontró Nehemías en el pueblo. Y hoy vamos a hablar precisamente de los mercenarios en la iglesia. Va a hablar acerca del anatema, y nos tendríamos que preguntar en esta mañana si sabemos si hay mercenarios dentro de la iglesia. Pues bueno, los mercenarios no son únicamente los que salen en las películas de Hollywood con ametralladoras y trajes militares. También los hay entre el pueblo cristiano, y aunque no se vistan así, los hay. Y los cristianos muy raramente se van a considerar a sí mismos mercenarios. Van a decir, no, pastor, yo no soy un mercenario. Pero cuando entendamos lo que estaba pasando en Nehemías, ya leímos el texto, yo creo que todos vimos qué era lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Pero vemos que hay mercenarios o usureros y que se aprovechan de la necesidad o la pobreza de otras personas. Eso es. Pero si usted quiere saber si en la iglesia hay mercenarios, o si hay mercenarios cristianos y que caigan en esas prácticas tan horribles, pues bueno, en la iglesia estamos en el lugar adecuado para ver que sí los hay. Y vamos a mirar por la palabra de Dios si de pronto alguno de nosotros ha caído en esa práctica. Lo vamos a descubrir, si Dios lo permite, por medio de este pasaje. Y es probable que descubramos que hemos sido en nuestra vida cristiana tal vez como un cristiano mercenario. Y bueno, si eso yo lo descubro por la palabra de Dios, entonces esa es la vergüenza apropiada que debo tener. La vergüenza inapropiada es, por ejemplo, decir que soy cristiano y entonces tengo una vergüenza inapropiada porque me da pena que digan, vea, ya es evangélico. Eso es tener una vergüenza inapropiada. O una vergüenza inapropiada es, por ejemplo, tener vergüenza de presentar a mi esposa y que la gente piensa que yo no soy el gigoló o el tigre del norte, que de pronto alguien, cierto, me ha estado vendiendo como con esa imagen. Y bueno, muchas historias, pero la vergüenza apropiada es esta, la que por medio del estudio de la palabra de Dios entendemos que cada uno de nosotros podría verse descrito, como estaba mencionando Nehemías, y es que lleguemos a ser unos mercenarios. Entonces Nehemías se entera que algunos de los judíos eran mercenarios, que estaban pecando de usureros y que era contra sus propios hermanos del pueblo de Dios que estaban en la pobreza. Así que vamos a estudiar juntos lo que necesitamos, como dice 2 Timoteo 3:16, aprender y corregir. Vayamos al Señor en oración. Amado Dios, háblanos en esta hora y enséñanos por tu palabra, porque queremos y necesitamos con urgencia reformar nuestro corazón, y Dios, queremos restaurarnos. Si estamos obrando de una forma que es pecaminosa, que es contraria a tu palabra, que es contraria a la santidad y a la unidad de la iglesia, y tal vez es probable, Señor, que no lo hayamos visto así, pero hoy por tu palabra, y para eso trae la palabra, Señor,
para que tu iglesia identifique este tipo de conductas que no te honran ni te glorifican y que, Señor, necesitamos corregir para dar un testimonio correcto, adecuado, apropiado, consistente al mundo de lo que es ser un verdadero cristiano. Padre, muchas gracias por usar tu palabra, por usar el Evangelio para transformarnos, para santificarnos. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo, sin la cual sería imposible que nosotros fuéramos salvos o santificados. Gracias por enseñarnos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a hablar acerca del mensaje que salta a la vista en Nehemías capítulo 5 y es acerca de los mercenarios. Entonces, ¿qué es un mercenario? ¿Alguien sabe lo que es un mercenario, aparte de lo que ya dije? Bien, los mercenarios son un tipo de personas que hacen un trabajo para conseguir una ganancia. Generalmente es económica y trabaja con el único interés de ganar dinero. Entonces, quiero que lo entendamos y que lo tengamos presente, porque entonces diríamos, pastor, entonces todo el que trabaja es un mercenario. No, vamos a explicar por qué en este caso ese principio no aplica para todos los que laboran, ¿cierto? Porque todos hemos trabajado en una empresa, algunos van a trabajar en una empresa, o los muchachos que no trabajan en una empresa, pues ahora hacen cosas y reciben una recompensa por lo que hacen. Pero entonces no estamos hablando de ese tipo de cuestión. Es querer ganancias o beneficios lleva a algunas personas al pecado de la usura. Ahí ya entra el mercenario, la figura del mercenario. Entonces este pecado consiste en prestar dinero a cambio de altas tasas de interés. Vamos a leer un texto en Éxodo capítulo 22, versículo 25. ¿Quién terminó leyendo el versículo 19? Angelita. Entonces el hermano Walter va a leernos Éxodo 22, versículo 25, porque es que Dios ya había prohibido esa práctica. Y recordemos que estamos hablando de la historia que el Señor permite que encontremos en el libro de Nehemías muchísimos años después de que Dios había hablado a Moisés. Éxodo 22, 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Eso. Lo voy a leer en la Biblia textual, que dice: si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás, mire que es un mandato, usurero con él, ni le impondrás interés. El propósito del usurero es enriquecerse ganando interés o recuperar el dinero prestado a cambio de reclamar los bienes que las personas empeñaron o dieron como garantía. Entonces podríamos verlo como en nuestro contexto las casas de cambio, compraventas y todas las personas que prestan a interés. En el lenguaje bíblico, esas personas son usureros o mercenarios, usureros o mercenarios. Y muchos de ellos, pues usted ve lo que hay en las prenderías. Entonces, en las prenderías, por lo general, lo que hay ahí no es que el dueño de la prendería lo tuviera y decide, bueno, voy a vender estas cositas más baratas, voy a ayudar a la gente, no. Sino que hay gente que está en necesidad, en pobreza. En algunos casos puede que no, pero en la mayoría de las veces se supone que sí, y la persona en una situación de pobreza no tiene dónde recurrir para conseguir dinero, lo necesita rápido y toma uno de sus bienes, lo lleva a esta persona y le dice: vea, le doy esta maquinita de coser, ¿cuánto me puede prestar en ella? Y le dice: yo le presto 10,000 pesos.
la máquina vale realmente 100.000, pero le va a prestar 10.000. Le dice, listo, y me vas a pagar entonces intereses al tanto tiempo. Si no no me pagas los intereses, yo me voy a quedar con la máquina de coser. Así era y sigue siendo el tema de la usura, y eso es lo que estamos leyendo. Y Dios, ¿qué dice? Que entre su pueblo, ¿qué? Está prohibido. Él dice, no serás usurero, no impondrás intereses. El usurero entonces tiene un corazón que, según las escrituras, no ama al prójimo, sino que busca siempre su propio beneficio. Y eso lo hace un mercenario, a quien únicamente le importa lo que pueda ganar, el beneficio que pueda obtener. Entonces, porque de acuerdo a lo que dice la escritura, apelando al mandamiento del amor al prójimo, una persona debería, si ama a su hermano, no ser usurero, no quedarse con sus bienes, ni tampoco cobrar interés. Entonces necesitamos descubrir si hemos estado actuando como mercenarios cristianos, quizás sin siquiera saberlo, y conocer la forma en que debemos o podemos dejar de pecar así con nuestros hermanos o nuestro prójimo. Entonces, de pronto, a esta altura de la enseñanza, de los que van a ver el video o los que están aquí presentes van a decir, pastor, pues que yo no le presto plata a nadie. O sea que esa enseñanza yo me puedo ir porque es que yo no le presto plata a nadie. Entonces vamos a mirar por la palabra de Dios que, como explicábamos, creo que fue el día miércoles, todo pecado que nosotros cometemos a la vista, todo pecado a la vista tiene un pecado debajo, y la Biblia lo llama como un ídolo, y lo hemos nombrado como un ídolo del corazón. Entonces, usando la figura de un iceberg o un témpano de hielo, lo que vemos en un pecado a la vista es la punta del iceberg. Entonces, por ejemplo, mi esposa me habla de algo y me pide el favor que le ayude a arreglar cocina, y yo le respondo ásperamente. Ahí hay un pecado, ¿cierto? Ese es un pecado, pero debajo de ese pecado hay otro. Lo que yo debo hacer siempre es pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que me muestre mi corazón, para yo poder ver cuál es el pecado debajo del pecado, porque realmente responderle de forma áspera a mi esposa, eso yo le puedo pedir perdón de eso, pero nunca pedirle perdón de lo verdadero que genera ese pecado de responderle con aspereza. ¿Sí me estoy haciendo entender, cierto? Bueno, entonces lo que estamos hablando aquí es precisamente porque, como hablamos del pecado de ser mercenarios en la iglesia, entonces yo podría estar pensando, no, Pastor Fabio, vámonos usted y yo, porque es que ya este temita, pues ¿para qué lo vamos a enseñar si nosotros no prestamos plata a nadie? No, vámonos. Entonces, no, vamos a mirar y vamos a dejar que sea Dios el Espíritu Santo, con su santa palabra, llevándonos al crecimiento y al entendimiento de las Escrituras. Bien, vamos a descubrir entonces qué nos dice la palabra al respecto y cuál es la solución del problema. Miremos primero el contexto literario. En los capítulos anteriores que vimos, capítulos 3 y 4, vemos cómo Dios cuida de su pueblo ante la oposición del enemigo, que ellos estaban procurando reconstruir los muros y encontraron mucha oposición. El pueblo se prepara para enfrentarlo, pero mientras se preparaban para enfrentar a sus enemigos, no descuidaron el servicio al Señor. Eso es algo importante, ¿cierto? Porque yo podría, mientras me preparo para unas cosas, dejar de hacer lo otro. En estos días aprendimos también por la palabra de Dios que el Señor dice que solo una cosa es necesaria. Entonces yo debo entender si estoy haciendo lo que es necesario o estoy haciendo lo que es importante. Dios me manda a mí a hacer lo que es necesario. Y en este caso el pueblo de Dios, hablando en los capítulos 3 y 4, ellos guardaban las murallas que estaban custodiando, eran vigilantes, pero al mismo tiempo cuidaban el servicio al Señor en la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. En el pasaje de hoy, capítulo 5, el conflicto ya no es de los enemigos externos. Tan bueno el Señor como nos viene enseñando.
porque ya va a mostrarnos verdaderamente los ídolos del corazón. Es que la transformación que Dios hace por medio del Evangelio es de adentro hacia afuera. Entonces yo puedo y debo manifestar externamente la transformación que estoy viviendo internamente. ¿Cuál es el problema de la religiosidad? El problema y el gran engaño de la religiosidad es que yo manifiesto y muestro externamente lo que no tengo internamente. Entonces Dios nos está mostrando por medio del capítulo 5 de Nehemías que ya el problema, hermano, muchísimas gracias. Sí, yo le hago ceñitas, ¿listo? Que el pecado ya no era de los opositores externos. Entonces uno cree que puede estar muy bien resguardado, muy vigilante contra los enemigos externos y descuida los enemigos internos. Entonces yo puedo, llega alguien y me dice a la casa, vení, tomate conmigo esta botella de aguardiente. Y yo le digo, no. Me llama una señora y me dice, venga, don César, vamos a hablar chismes. Y yo le digo, no. Y entonces viene otra muchacha y me guiña el ojo por allá para ver si le doy el teléfono y yo le digo, no. Entonces yo digo, yo sí soy un vigilante. Y soy un vigilante. ¿Por qué razón? Tengo a los enemigos externos fuera, a la raya, al margen. Pero Dios está exponiendo por medio del capítulo 5 de Nehemías, recordemos, Dios no siempre da mandamientos, de decir, no matarás, no serás usurero, no impondrás interés. Dios no siempre habla así, pero Dios deja sugerencias, como en el capítulo 5, comparaciones, también en el capítulo 5, asociaciones, capítulo 5, para que nosotros digamos, bueno, ahí hay un principio, o hay muchos principios que yo debo tomar como cristiano y aprender de ellos para mi vida, para vivir agradando a Dios, para obedecerle a Dios. Entonces vamos a descubrir lo que está ahí. El pasaje nos está mostrando que ya el enemigo era el mismo pueblo judío, o sea, era un enemigo interno. Y hablamos en la comunidad, como iglesia, y hablamos en lo individual. Cada creyente debe estar vigilante de los enemigos internos en la congregación, pero también los enemigos internos de su corazón. Y hay en este texto serios problemas de explotación, usura e injusticias de una minoría de mercenarios. Eran hermanos pudientes y contra unos hermanos que estaban en la pobreza, habían quedado así porque habían tenido que enfrentar hambrunas y les tocó deshacerse de sus propiedades. Entonces Nehemías se entera de esos pecados y procede a buscar la solución al conflicto. Nehemías no era una persona que se enteraba de los problemas y los esquivaba. Y Nehemías no era una persona que se enterara de los problemas y los atacara. No, Nehemías, por la palabra de Dios podemos ver que él tenía un balance. Recuerda que estuvimos estudiando en Gálatas 2 el conflicto entre Pedro y Pablo, porque Pedro se estaba comportando de una forma inapropiada frente a los gentiles. Entonces Pablo, sin ser un atacante ni un esquivador, confrontó de manera bíblica el conflicto. Y eso es lo que hace Nehemías, estamos aprendiendo de él. Entonces vamos a examinar, vamos a decirle a Dios, el Espíritu Santo en esta hora: Dios, examina mi corazón para que me ayudes a revisar si he estado buscando mi propio beneficio. Cuando he hecho algo por otras personas, Señor, y dame la esperanza que hay en el Evangelio, porque es que cuando la Biblia trae a mí confrontación y me pone el espejo y me dice: César, tú eres ese hombre. Entonces la Biblia no solo me dice eso y me deja así. De acuerdo al Salmo 23, que es un salmo bellísimo y lo conocemos yo creo que todos los cristianos en el mundo entero, el Salmo 23 dice que Dios no solo nos confronta, sino que nos conforta con su palabra. O
sea, Él trae aliento a nuestras vidas por medio del Evangelio. Él no me deja paliado en el suelo y me dice, César, es que vos sos, y ya, y se va. No, Dios me deja su palabra. Entonces vamos a estudiarle esta historia en 3 partes, si el Señor lo permite. En el versículo 1 al 5 vamos a ver el clamor de los pobres. En la primera parte de la historia, ¿cierto? El clamor de los pobres, versículos 1 al 5 del capítulo 5. En los versículos 6 al 13 del capítulo 5 vamos a ver el pecado de la usura, cómo lo expone Dios el Espíritu Santo. Y en el versículo 14 hasta el 19 vamos a ver el ejemplo de un líder. Entonces vamos a estudiar este texto en 3 partes y un hermano que me diga cuál es la primera parte que vamos a ver. Bien, versículos 1 al 5. Versículos 6 al 13. El pecado de la usura. Y versículos 14 al 19. Muy bien, el ejemplo de un líder. Bien. Entonces, al finalizar la enseñanza, ¿con qué debemos quedarnos en nuestro corazón? Que digamos, listo, yo debo quedar con el entendimiento de esto al final de la enseñanza. Es el llamado al arrepentimiento del pecado de la usura contra los propios hermanos, bajo el temor de Dios. Eso es. El llamado al arrepentimiento del pecado de la usura contra los propios hermanos y bajo el temor de Dios. Entonces, vamos a leer los versículos 1 al 5. Muchas gracias. 1 al 5. Les dice, lo voy a leer en la Biblia textual, usted me sigue. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos, porque había quienes decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para obtener grano durante la hambruna. Había otros que decían, hemos tomado dinero prestado para el tributo del rey, y eso sobre nuestros campos y viñedos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, sus hijos como nuestros hijos, y he aquí que vamos sujetando a servidumbre a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya hijas nuestras, ya esclavizadas, sin que nosotros podamos rescatarlas, puesto que nuestros campos y nuestras viñas ya son de otros. Gracias. En plena construcción y vigilancia estaban cuando un gran número de personas, principalmente de mujeres, acudió a Nehemías para buscar ayuda. Entonces Nehemías estaba ocupado en la construcción, pero él hasta ese momento no se había enterado de otra situación real que estaban viviendo. Y mientras se ocupaban ya y tenían al margen y al control a los enemigos externos, sale a la luz un pecado interno. Nehemías era un hombre de autoridad, ya sabemos, que podía ayudarles, pero también era un hombre bondadoso y sabemos por la palabra de Dios que él podría comprender la situación por la que estaban viviendo. ¿Cuál era el problema de acuerdo a los versículos 2 al 4? Que había familias muy numerosas que estaban pasando hambre, seguramente porque no les alcanzaba para alimentar a tantos, o otros habían recurrido a empeñar sus propiedades para poder comprar alimentos, y otros habían hipotecado sus propiedades para poder recibir préstamos y así poder pagar sus impuestos al gobierno persa. En el versículo 5 nos muestra el problema del problema. El problema porque era aún más profundo. Léalo, hermano Walter, por favor. Versículo 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya,
y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces mire que el problema era aún más profundo de lo que se estaba percibiendo. Se estaban hundiendo en un problema aún más hondo que el de los enemigos que hasta ahora estaban cuidando. Y las amenazas de Sanballat, Tobías y Gesem, pues ya eso, para esas señoras, pues las que acudieron con sus hijas y sus hijos, para ellas yo creo que dirían, no, esa es la menuda, no estamos muriendo de hambre. Ahora, las personas a las que los pobres acudían eran personas muy duras, que se aprovechaban de la situación. Era de los que, como dice el refrán, hacían leña del árbol caído, se aprovechaban de la situación. Entonces, ellos se aprovechaban de la condición de los pobres cuando les prestaban. Exigían intereses altos o usura. Se aprovechan de ellos adueñándose de sus propiedades y claro, como les hablé de las tiendas de prendería o de empeño que hay en nuestra ciudad. Entonces cuando no podían pagarles se quedaban con sus propiedades. Así era de grave la situación. Lo peor que menciona el versículo 5 es que también estaban tomando como esclavos a los hijos de estas personas. Y claro, como yo ya no tengo nada con qué negociar, mis hijos yo no tenía cómo rescatarlos, cómo redimirlos porque no había dinero. Eso era lo que los usureros del pueblo estaban haciendo. Y hay un término en algunos países de Latinoamérica, lo que pasa es que usted y yo no lo sabemos, pero nosotros tenemos fama en algunos países de exportar un negocio que aquí es muy lucrativo. Del tema que estamos hablando, ¿cuál negocio lucrativo creen que es? La trata, no. Las drogas, no. El pagadiario. Entonces la gente no dice, hey, ahí tengo una deuda con un pagadiario. No, ¿sabe cómo dicen? Tengo deuda con un colombiano. Ya asocian directamente a ese tipo de comportamiento. Los colombianos son los pagadiarios, o sea, gente que son usureros. Claro, como hay pobreza en el mundo entero, ¿cierto? Pero usted ser un pagadiario en ciertas regiones, de pronto usted lo coge un musulmán y le mocha la cabeza o las manos. Y con esa gente es otro cuento. De pronto usted se va para Asia y lo coge por allá la mafia, los yakuza o tal cosa. Y ahí sí, o sea, hay cosas, hay sectores y hay límites. Claro, son bandidos, pero no bobos. Pero se van para el Perú, se van para Ecuador, se van para Panamá, Honduras, Nicaragua, Guatemala, y por allá se van a montar sus empresas. Y claro, como llevan narcotráfico y trata de personas, entonces es parte del negocio. Entonces manejan mucho dinero, mucho capital circulando. Entonces, claro, esa gente presta plata fácil, sin ninguna, y después ahorcan a las personas a las que prestan. Y eso es vergonzoso, ¿cierto? Es vergonzoso. Son, ¿cómo es que los decíamos anteriormente? No sé si hoy en día se usa ese término. Agiotistas. ¿Sí han oído alguna vez ese término? Agiotistas. Bueno, de cierta edad para arriba sí lo hemos oído. Son más. No, y en algunos contextos, porque mi papá, por ejemplo, usaba ese término, agiotista. Los tiempos en los que vivía esta gente eran tiempos muy duros. Y lo más difícil fue ser tratados tan duros y sin misericordia por sus mismos hermanos judíos. Ahí es la parte donde Nehemías pues tenía que entrar a solucionar. Porque es que sea duro el mundo, es que es como comprensible, ¿cierto? Que el mundo venga y ponga leyes,
que el mundo trate de obstaculizar la obra de Dios, que el mundo nos insulte, que el mundo haga videos para profanar el nombre de Cristo, para burlarse de la palabra de las iglesias, de los pastores, de todo. Que lo haga el mundo, ¿no? Dice, es que es el mundo. Pero como enseñábamos hace 8 días, hombre, uno unirse al mundo contra el crecimiento de sus propios hermanos. Recuerden que eso lo estudiamos en los capítulos 3 y 4. Es algo terrible, o sea, es una cosa horrenda. Y en este caso, lo que se descubre era un pecado que se estaba dando. Eso no fue de la noche a la mañana, no fue que pasó hoy y al otro día Nehemías se dio cuenta, no. Eso venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Dureza y falta de misericordia a sus propios hermanos judíos. Un comentarista dijo así, abro comillas, tiempos duros y corazones duros hacen más miserables a los ya miserables. Matthew Henry es un comentarista bíblico. Y repito, y abro comillas, tiempos duros y corazones duros hacen más miserables a los ya miserables, cierro comillas. Tiene mucho sentido esta frase, ¿cierto? Qué frase como tan cierta y tan espeluznante, pero es la verdad. Imaginemos que endurecemos nuestro corazón dentro de un tiempo de dificultades. A los que ya están miserables les va a ser mucho más dura esa vida. Bien. Y seguramente se convierten en miserables quienes tratan así a sus propios hermanos. Nosotros durante este tiempo, llevamos ya casi un año, no hemos experimentado una hambruna como tal, pero esta pandemia, o lo que se ha llamado como pandemia, vino a impactar la economía de muchos, incluyendo a muchas personas en el pueblo cristiano. Sabemos del testimonio de varias personas que tuvieron que cerrar sus negocios. Allá está un refrigerador de una persona que tuvo que cerrar un local del cual ya él llevaba varios años y que era su sustento. Allá en la parte de atrás está como un homenaje, un recordatorio de lo que es la dureza del corazón frente a las personas que están en dificultad. Para ustedes no es extraño o desconocido la historia del hijo mío también, que había montado un local en uno de los pueblos cercanos a Medellín y él quebró. Él tuvo que traerse todas sus cositas, desmontar el local. En la parte de arriba también hay un vestigio de lo que fuera la decoración del local del hijo mío. Y ese es el testimonio de muchos hermanos. Si bien no hemos vivido una hambruna, podemos decir que muchos cristianos han sufrido porque su economía se ha impactado. Y muchos de nosotros que tal vez hayamos sido más favorecidos, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Empatizar. Lo que se dice, ponerse en los zapatos del otro, los que han tenido que pasar por tiempos de escasez y necesidad, y que aún están pasando por tiempos de escasez y necesidad, y ayudarlos de acuerdo a lo que nosotros podamos. Se ha invitado a la iglesia, se ha invitado a la congregación para que por lo menos, dentro de todas las personas que siempre durante todo el año ayudan a la canasta familiar, al ministerio social, pero que para el 31 de diciembre hagamos una diferencia y como familias traigamos un mercado como familia para impactar, pero de manera positiva, la economía de los hermanos que han sido afectados durante la pandemia. Y esperaríamos que muchos hermanos de la iglesia que no han manifestado su necesidad, pero que la tienen real y actual, que levanten la mano y digan, vea, me tienen en cuenta a mí también. Porque hay personas que sinceramente, como el hijo mío cuando era chiquito, él mantenía el dedo así en la tienda. Cuando mirara todo lo que viera en la tienda, todo pedía, de todo pedía. Era muy antojadito. Y una tía de él se mantenía era así.
también en la tienda. Inclusive ella, hay una anécdota muy curiosa de ella que ya no sabía qué más pedir en una tienda, que en un negocio que era un estadero por allá en Guarne. Y entonces los llevaban y ella pedía lo que quisiera. Podían pedir lo que quisiera, obviamente estamos hablando de hace más de 35 años, hace muchos años. Entonces, obviamente no había pues como el mecato que decimos nosotros que hay hoy en día, entonces era muy reducido. Entonces ella pidió y cuando ya no había que pedir, pidió unos tabacos que habían por allá arriba. Pidió tabacos, una niña de 7 años. Pero es cuando ya no saben ni qué pedir. Y hay hermanitos en la iglesia que deberían considerar si su corazón es de mercenario o de usurero. Cuando yo sin necesidad, y estoy así, buscando cómo exprimo y escurro la iglesia, cuando eso lo podrían dar a otra persona. Eso debería también considerarlo, porque el corazón de mercenario es que busco el beneficio mío, aunque los demás, como se dice vulgarmente, lleven del bulto. No me importa, pero es que hay una familia con niños y todo, a la que, de malas, yo no voy a decir que me saquen de la... O sea, es ese tipo de comportamiento y de conducta. Nosotros deberíamos empezar, como dice la Escritura en Gálatas capítulo 6, primeramente ¿con quién? Con la familia de la fe. Deberíamos empezar en la casa, con nuestra familia de la fe, hermano, porque aquí nos llegó una vez unas señoras y al terminar en la reunión dijeron que querían hablar conmigo. Llegaron preguntando que querían hablar con el pastor. Y bueno, como nosotros ya llevamos tantos años oyendo esa frase, quiero hablar con el pastor, entonces hay unos grupos de personas que atienden a la gente en la iglesia, que vienen de visita. Y la persona le preguntó para qué necesitaba hablar con el pastor y dijo, no, lo que pasa es que vinimos por los mercados que dan aquí. Entonces se le explicó a esas personas que nosotros aquí no dábamos mercado. Y dijeron, sí, don fulano y doña sultana nos dijeron que aquí daban mercados, porque fueron personas de aquí a la iglesia que le dijeron tal vez con buena intención, no voy a decir que lo hicieron de mala fe, pero tal vez con buena intención le dijeron, vaya que en la iglesia les dan mercadito. No, el mercadito que ese hermano y su esposa reciben es porque son de la iglesia y llevan asistiendo varios años a la congregación. Pero obraron mal al traer gente de otros lugares, porque aquí no somos una fundación, eso es la iglesia, y como la Biblia dice, buscamos ayudar primeramente a la familia de la fe, a nuestros hermanos de la casa. Los hermanos en Cristo, la iglesia local, deben cuidarse, amarse, protegerse y ayudarse unos a otros, a los hermanos de la iglesia. En estos días vino un señor y dijo que estaba sin trabajo, que con qué le podíamos ayudar. Eso no es una fundación, eso no es una ONG. Le tomamos los daticos a la persona y no lo volvimos a ver. Entonces es ese tipo de situación que la gente a veces se confunde de pronto, pero que en la iglesia no haya ese tipo de confusión, que la gente sepa que podemos amarnos, cuidarnos, protegernos entre nosotros. En este caso, en Nehemías, el pueblo clamó, pero no clamó en silencio, fue y buscó ayuda. ¿De qué forma Nehemías iba a poder enterarse de esta situación si no le decían? Entonces, lamentablemente, muchas personas por orgullo, por vergüenza o una mezcla de las dos, no van a sus hermanos en la fe o a sus líderes para pedir ayuda. Hay personas que viven solo la situación que están viviendo porque no quieren decir, y tal vez dicen, no, qué pena yo decir. Y otros, pues por orgullo, dicen, no, primero muerto que pedir. Bueno, hay gente que puede pensarlo así, pero la idea es que como iglesia, que entendamos que cuando hemos puesto allí Hechos 2, 10, 37 al 42, de volver a las raíces de la fe cristiana, es que no es solamente a la predicación de las sanas palabras del Señor Jesucristo, sino al cómo se viven esas sanas palabras, y parte de eso es el cuidado por los hermanos. Muy bien, vamos a la segunda parte de la historia y vamos a leer los versículos 6 al 13. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Don Jorge lee el 6
y luego seguimos en orden con Juli y así sucesivamente 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Terminamos en Paula. Empezando en Don Jorge, nos seguimos así, Juli, doña Estela, Daniela, Mateo, el pastor Fabio y luego Fabiola y Paula. Ahí terminamos. Del 6 al 13 para que leamos la segunda parte de la historia. El pecado de la usura. Gloria al Señor, tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahí está el pecado de la usura expresado. Entonces, Nehemías no dejó para después el problema, vio la gravedad del asunto y él inmediatamente actuó. Hermano, es que nosotros no podemos esquivar el problema o los problemas. Él se dio cuenta de la gravedad de la injusticia que estaban teniendo contra sus propios hermanos y él buscó la solución inmediatamente. En ese momento, para Nehemías era más importante que los muros de la ciudad, la seguridad de las familias del pueblo. O sea, para él era más importante que no, antes que los muros, no permitir que se hicieran todos esos abusos y se cometieran todas esas injusticias. En el versículo 6 nos habla acerca de la indignación. Lo primero que sintió Nehemías fue indignación por el pecado. Dice, y me enojé en gran manera. O sea, él se enojó tanto al ver semejante injusticia que estaba perjudicando a los más desvalidos del pueblo, a los más vulnerables del pueblo judío. Y los confronta en el versículo 7. Dice que entonces lo medité y reprendí. O sea, él meditó y hablamos como que él reflexionó seguramente en su corazón. Y él era un hombre de la palabra con toda seguridad, para que no actuar de una forma que la confrontación no fuera bíblica. Recuerden que estamos aprendiendo de eso. En lo que hace el Evangelio con nosotros, en el manejo del conflicto, es que lo manejamos no atacando, pero tampoco esquivando, y eso no lo hizo Nehemías en ninguno de los casos. Él lo confrontó, pero de la manera bíblica. ¿Y cómo hizo? Fue a Dios seguramente en oración, para no actuar basado en sus emociones de forma impulsiva. Él reflexionó y confrontó, dice el texto, a los oficiales y a los nobles del pueblo, a los principales del pueblo,
porque es que ellos eran los adinerados del pueblo y estaban cobrando usura contra sus propios hermanos. Le estaban aplicando intereses altísimos y eso lo que estaba haciendo era llevándolos a más pobreza y más miseria. Es que mire lo que dice Nehemías, hombre, nosotros recogimos plata para poder rescatar a nuestros hermanos en la medida de lo posible de otras naciones. Y ya nosotros estamos esclavizando a nuestros propios hermanos. Pues no, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ahí había una indignación muy fuerte. Y Nehemías entonces convoca a una asamblea pública para que todos pudieran ser testigos del problema y del llamado al arrepentimiento. Eso también lo miramos en Gálatas 2. Hombre, hay un principio en Mateo capítulo 18 sobre cómo proceder con el pecado de otro hermano. Pero hay ciertas situaciones y donde debe hacerse un llamado público, y en el caso de Pedro, por ejemplo, Pablo lo confrontó y amonestó públicamente por dos razones. La primera era porque el pecado era público, lo que estaba haciendo Pedro era público, lo que estaban haciendo estos judíos era público, por eso Nehemías lo hizo. Y lo segundo es porque el pecado de Pedro estaba afectando a largo plazo, era una decisión de pecado que estaba afectando a largo plazo. Lo mismo estaba ocurriendo en este caso. Mire que el actuar de Pablo con Pedro pareciera que él hubiera ido a leer en el libro de Nehemías y decir, bueno, ¿y qué hago yo con Pedro? A ver, yo leo la Biblia y leer Nehemías y decir, eso se hizo con aquellos que están comportándose como unos mercenarios. Es que Pedro estaba haciendo como un mercenario, él para su propio beneficio. Entonces iba y comía morcilla con los gentiles y le tomaban los títulos. Pues cuando llegaron los judaizantes, entonces se volvía tremendo religioso y ritualista y todo. Y entonces lo coge Pablo y dice, venga a ver, Señor, que es que su pecado va a largo plazo. Eso va a afectar el evangelio, en la predicación del evangelio, la conversión de la gente, la santificación de las personas. Usted está enseñándole a la gente que deben volverse judíos cuando usted mismo no se comporta como un judío. Y aquí le está diciendo a ellos, ustedes están haciendo lo mismo que hacen los paganos. Ellos están esclavizándonos a nosotros y nosotros lo estamos esclavizando al interior. ¿Es qué hacen? Un llamado público. A veces el llamado a la disciplina debe ser público. Aquí en los versículos 8 al 11 ya está el llamado al arrepentimiento. Nehemías razonó con los transgresores, les mostró la maldad de sus acciones para persuadirlos, despertándoles la conciencia, que esa es la forma de reformar al prójimo. Mire, hermano, no se trata de que Pablo defendió sus propios argumentos. Pablo no estaba diciendo, es que usted me está ofendiendo a mí, usted hizo algo contra mí. Nehemías no está diciendo, es que el asunto no es contra mí. Aquí es muy válido que nosotros entendamos que podemos estar tratando de, entre comillas lo pongo, reformar al hermano, pero para mi propio beneficio. Yo debo despertar la conciencia de mi hermano para que sea reformado en su corazón, que él vea la maldad de sus acciones y sea persuadido, hermano. Persuadido, que sea despertado por Dios. ¿Para qué? Para que glorifique a Dios, hermano. Porque es que vamos a ver que después de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Ahí el texto lo dice. La respuesta va a determinar si la confrontación fue bíblica o no. La respuesta final. Mire que después de ser confrontados, todos ellos callaron, no se enojaron contra Nehemías por haberlos exhibido públicamente, no se justificaron o se autojustificaron, no se pusieron a la defensiva, no empezaron a buscar excusas por sus pecados, no lo hicieron, porque Nehemías no los confrontó para sus propios beneficios, sino porque estaban pecando contra Dios.
Ahora, les recordó que a quienes oprimían eran a sus propios hermanos judíos, que habían sido rescatados recientemente de las manos de los gentiles para que los volvieran a esclavizar. No, eso era algo indignante. Y que era un gran pecado tratar de esa manera a los pobres. A mí me parece siempre muy impresionante la forma en que el Señor no esconde estas verdades en las Escrituras. Y ahí las deja para nuestro aprendizaje y entendimiento y nuestro crecimiento y santificación. Les está diciendo que ese era un pecado que traía mucha vergüenza para los israelitas, al ver sus enemigos cómo se comportaban tan bárbaramente unos con otros. Mire, ¿qué dijo el Señor Jesucristo acerca de cómo la gente iba a creer nuestro testimonio acerca de Él, según las Escrituras? En la forma en que nos amáramos unos a otros. Es que cuando yo trato a mi hermano en la fe, entonces, mi esposa antes de ser mi esposa es mi hermana en la fe. Josué antes de ser mi hijo es mi hermano en la fe. Isabel antes de ser mi hija es mi hermana en la fe. Yo debo tener eso muy claro. O sea, tengo esa relación con ellos primaria, ¿cierto? Entonces, cuando la gente vea cómo trato yo a mis hermanos en la fe, y hablando de hermanos en la fe, estoy hablando de ellos principalmente porque son mi familia, con los que realmente a veces doy el testimonio que soy, me muestro como César es. Entonces, claro, al dar ese testimonio, la gente sin Cristo va a decir: qué vergüenza de iglesia, cómo se comportan tan bárbaramente unos con otros, parecen salvajes, parecen paganos. Ese es el evangelio. Si en eso voy a terminar siendo yo, consumiéndome y tratando de destruir el uno al otro, no, yo no quiero ir a esa iglesia, yo no me quiero convertir. Eso, mire que eso pasó en el Antiguo Testamento entre los judíos y Jesucristo nuestro Señor y Dios lo enseña en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, y en el capítulo 10 y luego en el 17 en su oración pidiendo por la comunión de nosotros. Y veo que luego Pablo y Pedro tienen una confrontación por algo similar, y cómo Santiago ataca duramente a unos grupos de hermanos que tenían una vida más favorable y privilegiada que otros, y se estaban comportando sin amor y sin consideración por los hermanos más necesitados. Los hermanos en Corinto también lo estaban viviendo. Entonces, cuando al comienzo de esta enseñanza dije: si usted quiere buscar un mercenario en la iglesia, bienvenido, porque está en el lugar correcto. Es decir, puede que yo no lo vea aquí, yo diga: no, son los del Guaviare, los que el pastor César siempre utiliza. Pero lo que me doy cuenta es que dentro del pueblo de Dios hay un tratamiento de bárbaros, de paganos entre nosotros mismos, por la forma en que avergonzamos al pueblo de Dios con nuestro comportamiento. Nehemías les dice: ustedes son una vergüenza. ¿Qué van a decir los enemigos de Israel? Y nosotros diríamos hoy en día: ¿qué van a decir los que odian el cristianismo? ¿Qué van a decir? Es como lo hemos mencionado varias veces. Cuando dicen: pero es que mire, ese alcalde nos cerró la iglesia, el gobernador nos cerró la iglesia. Y uno dice: pero es que si la misma iglesia no ha considerado esencial la iglesia. La gente misma, cuando en estos días, hablando con el hermano Néstor, en las inscripciones para la asistencia al culto del 24, él me decía: pastor, ¿qué voy a hacer? Es que hay mucha gente llamando. Y cuando termino de ver la lista y ver toda la gente que vino, yo le dije: hermano Néstor, vea, eso va a quedar aquí en el video. Le dije: hermano Néstor, aquí hay muchas personas que no vienen a la iglesia, pero que vienen el 24 para la buena suerte, vienen el 31 para la buena suerte. Pues estoy hablando en términos como del mundo, pero hay mucha gente que viene a la iglesia solo esos 2 días del año, como a ver si con eso se les cuadra el año que viene. Y porque tienen una frase: no es que hay que agradecerle a Dios todo lo que nos ha dado este año, vamos a agradecerle a Dios. Entonces, claro, no van a misa, pero vienen aquí. No van donde el yerbatero, pero vienen aquí. No van, o sea, es eso.
Entonces yo le dije al hermano Néstor, eso es lo que pasa, que entonces yo soy un pagano y tengo poder y no creo en Dios ni me interesa creer en Dios. Mi mentalidad es muy diversa y en mi mentalidad yo soy de mente abierta y digo, no, es que para todo el mundo, que va. Entonces, ¿sabe qué? Emparejemos a todo el mundo. Oiga, pero es que los cristianos tienen la costumbre de reunirse el 24 y el 31 hasta hacen vigilias de agradecimiento y todo. Pero es que esa gente, mire, que ni siquiera, a ellos no les interesa. Hágame una encuesta, pues, vaya por el barrio y me hace una encuesta. Ellos tienen cómo hacerlo y lo hacen. Entonces vienen y hacen una encuesta y se dan cuenta y dicen, mira, tengo 1, 2, 3. No, igual, a ellos no les hace falta. Entonces, claro, ellos simplemente están actuando porque nosotros también, no estoy diciendo que eso esté desligado de lo espiritual, hay un asunto espiritual, pero es que nosotros le hemos dado la materia prima, los insumos, para que ellos digan, ¿vio? Nosotros somos la vergüenza por la forma en que nos tratamos entre nosotros. La gente dice, no hombre, es mejor don fulano de tal, tiene un almacén en el hueco, es más generoso que todos los cristianos. Vea, a esa gente de allí del supermercado de tal parte, esa gente, usted dice que es muy religioso, sí, pero esa gente da mercados, hermano. Y uno dice, sí, tienen razón. Y el cristiano necesita un impulso al 31 para poder hacerlo de tal cosa. Entonces, Matthew Henry, el comentarista que mencioné ahora, abro comillas, dice, no hay nada que desacredite tanto la profesión de fe cristiana como la mundanalidad y el egoísmo de los que la profesan. Cierro comillas. ¿Quién dijo eso? Matthew Henry, un comentarista bíblico. Vuelvo y la leo para ustedes, los que la copian. No hay nada, permítame, tomo un poquito de esto, que es que estoy como rin renacuado, tengo el gaznate más seco que esto. No hay nada que desacredite tanto la profesión de fe cristiana como la mundanalidad y el egoísmo de los que la profesan. No hay nada. Nehemías les recuerda que deberían andar en el temor de Dios y luego reconoce que él y sus siervos también les habían prestado dinero y grano, aunque en su caso no era para obtener ganancias ni ganar interés, por lo que los llama a renunciar a ese pecado horrible de la usura, incluyéndose él también. Él dice, yo le he prestado dinero a la gente, pero no lo he hecho por usura o interés, pero no lo voy a seguir haciendo, dice él. Y aunque tenía autoridad para mandar, después de eso les ruega restituir a sus hermanos sus propiedades, dejar de cobrar la usura, dejar de cobrar los intereses por el dinero y por los bienes que les habían prestado. Todo eso está hasta el versículo 11. En el versículo 12 y 13 viene el arrepentimiento y el compromiso. Ellos, reconociendo su pecado, entonces deciden devolverle a sus propiedades y ya no demandarles el cobro de los intereses. Es decir, hay una frase del Evangelio que aparece allí: le perdonan la deuda. Nehemías sella ese compromiso por medio de los sacerdotes para que se haga por medio de un juramento. Y hay una advertencia. Después de una acción simbólica, Nehemías apela al juicio de Dios para que tomen en serio sus palabras, para que lo que han dicho acerca del arrepentimiento y el compromiso sea tomado en serio, porque primeramente, como dice el Salmo 51:4, han pecado contra el Señor. ¿Qué genera toda esta confrontación y este arrepentimiento? La advertencia y el compromiso a no volverlo a hacer. ¿Qué genera? La alabanza. Ahí dice el texto, la alabanza.
El pueblo respondió, ¿cómo? Con un amén. Ellos dijeron, que así sea. ¿Por qué razón? Hombre, una vez más, Dios había mostrado su misericordia por medio del llamado al arrepentimiento de Nehemías. Ellos vieron, hombre, nosotros estamos actuando así. ¿Qué puede hacer un Dios que es santo y justo frente a esta situación? ¿Qué podría hacer Dios? Volverlos al cautiverio. Dios podría hacer que otra vez un pueblo los oprimiera y se los llevara a todos a esclavizarlos. Pero ¿qué hizo Dios? Les da siempre, les abre la puerta de la reconciliación, les hace la oferta de arrepentimiento. Y aquí hay un arrepentimiento visible, porque de nada sirve que hayan palabras y aún reconocer delante de Dios si no va acompañado de hechos. También lo enseñamos en estos días que hablar del Evangelio tiene que conectar toda la Escritura, hermano. Cuando el Señor Jesús llamó a este hombre pequeñito, ¿cómo se llamaba? Zaqueo, lo llama. Y le dice, es necesario, ¿qué le dice? Es necesario que ¿qué? Que more yo en tu casa, porque es que la gracia me tiene que alcanzar a mí. Si fuera por Zaqueo, él nunca hubiera encontrado a Cristo, nunca lo hubiera buscado. Pero fue Cristo quien moró en él y dijo, yo voy por usted. Y lo llamó y entró a su casa. Así es la obra de la gracia y del perdón de Dios. De la misma manera, aquí, ahí mismo Zaqueo, ¿qué hace el Evangelio en la vida de Zaqueo? Cambió su relación con el dinero, cambió su perspectiva que tenía con relación a las necesidades de los demás, cambió su relación con el Señor Jesús resucitado y exaltado y ascendido. Ese Zaqueo tuvo un cambio que en verdad se evidenció, porque es que hemos visto muchas personas que tienen palabras de arrepentimiento y ahora viene el 31 de diciembre y va a haber lágrimas y sudor y todas esas cosas y la gente va a decir un montón de cosas, pero de palabras está lleno el mundo. Pero el verdadero arrepentimiento trae consigo evidencias, hechos, arrepentimiento visible, hermano. Nehemías testifica que el pueblo hizo conforme lo que habían dicho. Y dice, lo que dijeron, lo van a hacer. Su arrepentimiento entonces fue genuino. Todos necesitamos un modelo a seguir y saber qué hacer cuando estamos en posiciones privilegiadas. Por eso, ¿qué necesitamos ver? La tercera parte de la historia, ¿cuál es? El ejemplo de un líder. Versículos 14 al 19. ¿Dónde terminamos ahorita? Sí, en Paulita terminamos. Sigue Ángela, 14, 15 Walter, 16 Don Jorge, 17 Juli, 18 Doña Estela, 19 Dani. 14 al 19. Versículo 14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios.
Gloria a Dios. El ejemplo de un líder, versículos 14 al 19. Ya mirando a Nehemías y conociendo su carácter piadoso y determinado, empieza a hablar de la forma en que él se condujo cuando por la providencia de Dios fue hecho gobernador de Judá. Él empieza haciendo una narrativa de eso. No sé si a usted le trae la memoria, pero a mí me hace recordar como la forma de escritura del apóstol Pablo, cuando hace una presentación inicial y luego trae una exhortación y una amonestación. Es más o menos similar. Todos, entonces, necesitamos un modelo a imitar para saber cómo podemos hacer muchas cosas de las que se nos instruye. Necesitamos un modelo. Y de alguna manera siempre estamos siguiendo a alguien. Nehemías seguramente no habla de estas cosas de sí mismo como para vanagloria o por orgullo, sino que era necesario que aquellos a los que él había reprendido, a los que había confrontado, ellos pudieran obrar de la manera correcta. Entonces él les dijo, es que como esa decisión que estoy tomando no es que se me ocurrió anoche pensando y tal cosa, no, ese era el estilo de vida de él. Nehemías podía decir, es que para mí el vivir es esto, como decimos nosotros hoy en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. O sea, para él era su estilo de vida, su andar normal, habitual era ese. Nehemías cita a quienes fueron gobernadores antes que él, cómo ellos se aprovecharon de su posición, subyugaban al pueblo cobrándoles 40 ciclos de plata para el pan y el vino. O sea, él le está diciendo, como fueron ellos. Incluso permitían que sus criados oprimieran al pueblo. Pero Nehemías deja claro que él no hizo todo esto, él no recurrió a estas prácticas porque él fuera muy bueno. Él no dijo, no, lo que pasa es que yo fui educado en tal universidad y los que somos de esa universidad somos muy bien educados. No, lo que pasa es que yo vivo en tal lugar de la ciudad y los que somos de ese estrato no pecamos. Que a veces les voy a decir una cosa aquí aprovechando este momento por lo que estamos hablando. A veces uno está predicando y hace esto que estoy haciendo yo, y entonces uno hace un paréntesis y uno viene aquí, ¿cierto? Aquí hace el paréntesis, abre el paréntesis y empieza a hablar, y luego cierra el paréntesis y se le olvidó dónde iba aquí y trata de conectarse como con algo que dijo en el pasado. A veces cuando uno está predicando eso le pasa, y eso de pronto le ocurrió al hermano Héctor ayer, que en medio de la enseñanza dijo que en la pobreza se manifiesta más el pecado. Él estaba hablando de algo y como que se dispersó y empezó a decir, y dijo eso, y siguió, como que mochó la frase, y yo no sé si es que le olvidó. Yo de todas formas tengo que preguntarle a ver si es que de pronto él cree que es que los pobres pecan más. De pronto hay quienes enseñan eso, ¿cierto? Y que por ser rico entonces usted ni peca. Bueno, o sea, lo que estamos diciendo de Nehemías, cierro el paréntesis, es que él no estaba argumentando que su estilo de vida, su andar y su hábito fuera porque es que él tuviera una educación especial o había sido educado en tal familia. Él dice una palabra muy hermosa, hermano, dice, por el temor de Dios, el temor de Dios. O sea, era el temor a Dios lo que lo detenía a él de oprimir al pueblo. Era el temor de Dios lo que hacía que él fuera generoso. Era el temor de Dios lo que hacía que él fuera un cumplidor de su deber. Entonces no era, no es que tuvo una mamá, es que tuvo un papá, es que tuvo una ciudad, es que tuvo una universidad, es que él tuvo un estrato, es que él tuvo... No, él dice, es el temor de Dios lo que hace que usted actúe generosamente, que usted no oprima a los demás, que usted haga las cosas
cumplidoras de su deber, es el temor de Dios. Una persona que le teme a Dios en todas las áreas de su vida va a obrar conforme a ese marco, no se va a salir de ahí. Entonces va a tratar al otro conforme al temor de Dios, va a relacionarse con sus vecinos conforme al temor de Dios, va a trabajar en la soledad de su empresa conociendo cifras, datos e información de acuerdo al temor de Dios. Está solo en su habitación frente a un televisor, un computador, un celular, y va a actuar en esa soledad de acuerdo al temor de Dios. Entonces no es que nosotros como iglesia sí hemos vuelto cristianos buenos a esta gente. No. Si no hay el temor de Dios o en el individuo o en la comunidad, la iglesia va a terminar siendo como aquellos a quienes Nehemías reprendió en esta ocasión. Pero si hay temor de Dios en nuestro corazón, todo eso va a ser visible en las áreas cualquiera de nuestra vida. Y Nehemías declara su proceder, que él no tomó propiedades aún teniendo el derecho de hacerlo, que nunca pidió nada al pueblo, porque él sabía que el trabajo del pueblo era duro y era pesado. Él no se aprovechó. Da tristeza muchos videos de internet. Por ejemplo, hay un pastor, yo no sé dónde es, no sé, iba a decir que si en África por ser negrito, pero eso de pronto me deja como racista. Pero era un pastor y camina por encima de las personas. La gente se acuesta y antes de llegar al púlpito hay un tendal aquí de personas y él les camina por encima. ¿Que por qué él no puede tocar el piso? Por lo santo que es. Qué cosa tan terrible. O sea, es que eso. Y la gente después dice, es que alguien copió la última frase de Matthew Henry. ¿Alguien la copió? Que la lea. No hay nada que se acredite la posición de la fe cristiana Tanto como la mundanalidad. Como la mundanalidad y el egoísmo de los que la profesan. ¿Eso es mundanalidad lo que hace ese pastor? Sí. ¿Eso es egoísmo? Claro, qué egoísmo. Cuando un pastor se para en el púlpito a contar sus tristezas, de hombre, se me dañó la neverita, ay, yo con estos mismos tenis roticos, y es así buscando abusar del pueblo. Para Nehemías decía, no es que el pueblo trabaja duro y pesado, es que la gente no está trabajando de gratis y no es fácil conseguir dinero y no los vamos a explotar. Mire, por ejemplo, lo que se pidió en estos días como una ayuda a la iglesia. Les cuento a ustedes, aunque a la iglesia se le va a informar en el momento que ya tengamos. Son 2 cuotas, nos van a cobrar en 2 meses, en diciembre y en la cuenta de servicios de enero. Nos van a cobrar un aproximado de 1.200.000 pesos, empresas públicas. ¿Por qué? Alguien dirá, ¿por qué? Hombre, por la razón que sea, y quien lo haya hecho ya se hizo la amonestación correspondiente. Pero alguien dejó una llave de un sanitario abierta 2 meses y nadie lo vio. Nadie vio el sanitario, nadie se dio cuenta. Cuando a los 2 meses empresas públicas dice, hey, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Están lavando carros allá o qué, hombre? Es que tanta agua, ustedes gastaron 20 metros de cúbicos y ustedes gastan normalmente 3 metros. ¿Qué pasó? Revisen. Entonces ellos iban a venir a revisar. Entonces nosotros revisamos antes de que ellos vinieran. Entonces nosotros vimos que fuimos nosotros. Podríamos haber hecho un chanchullo para que, eso fue en plazas públicas, quién sabe qué, usted. Y la gente hace eso. Pero como cristianos es el testimonio nuestro, ¿cierto? Y dijimos, no, somos nosotros. Y entonces ahí aparece una cuenta, aparte de los servicios normales, de 600.000 pesos más cada cuenta. Ya vamos en 830.000 pesos. Cuando lleguemos al tope, entonces le vamos a decir a los hermanos, no den más. Porque el trabajo de los hermanos es pesado y es duro. Y la gente da, no porque diga, es que a mí gastar plata me calman los nervios, sino porque dan desde la generosidad, que por el temor de Dios dan a la iglesia. Entonces, Nehemías les estaba diciendo, no es que yo no voy a abusar, él rendía cuentas
rendía cuentas de lo que él y los acompañantes y visitantes consumían y lo que le correspondía como gobernador no lo exigía. Él decía, vea, nos comimos esto, gastamos esto, aquí se gasta esto, ahí están las cuentas, así de claro tiene que ser. Y Nehemías finaliza con una oración muy breve. Dice, acuérdate de mí para bien, oh Dios, y de todo lo que hice para este pueblo. Él menciona lo que había hecho en esa oración a Dios, pero no para jactarse como mérito, no para decirle, a Dios, yo todo lo que hago, no. En el contexto de este tipo de oración y el tipo de persona que hace la oración, era una forma de un ruego de recuerdo. Porque si hemos leído a Nehemías hasta el capítulo 5, nos hemos dado cuenta que era un hombre piadoso y que lo único que le interesaba realmente era que Dios se acordara de él para bien, y eso le bastaba. O sea, él procuraba que la gente fuera reformada en su corazón y volviera su vista a Dios, no que lo miraran a él como el gran gobernador, como el que dejó huella en la historia. No, él hizo lo que hizo por temor a Dios. Ahora, el pecado de la usura era un mal muy grave entre el pueblo de Dios. Quienes estaban pecando necesitaban urgentemente arrepentirse. ¿Cómo vemos que Dios, el Espíritu Santo, nos trae el mensaje del Evangelio en este capítulo 5 de Nehemías? Mire, este sigue siendo el llamado urgente del Evangelio para todos los hombres que están en el pecado de la usura y en cualquier otro pecado, en ser mercenarios o en ser usureros o cualquier otra cosa. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento las vidas de las personas se dirigen hacia un rumbo donde tendrán que sufrir las consecuencias de sus pecados en esta vida y en la siguiente. Por eso es necesario el arrepentimiento. Por eso de nada nos sirve predicar unos mensajes que favorezcan los hogares para que sean unidos, que favorezcan a los hijos para que sean exitosos, que favorezcan a las mujeres para que sean emprendedoras, si no hay arrepentimiento que va a traer provecho para esta vida y en la siguiente. ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Porque sin él la gente va a experimentar la condenación eterna en el infierno, recibiendo la terrible ira de Dios en toda su manifestación. Ahora, es por eso que se predica el arrepentimiento, y Nehemías es muy insistente en cuanto a eso. No los lleva a su propio reino, sino que los lleva a ver el reino de Dios, el gobierno de Dios, la majestad y la solemnidad de Dios. Sin arrepentimiento, las personas permanecen en un estado de constante ofensa y afrenta a Dios, a su voluntad, a sus leyes, a sus mandamientos, a su gran amor, a su misericordia, que fueron demostrados por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando no se arrepiente, la gente todo el tiempo está ofendiendo a Dios y todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Arrepentirse entonces es volverse a Dios, es abandonar el mal camino, el camino ancho, alfombrado por los pecados de los hombres, el camino de la supuesta felicidad, de la supuesta alegría y placer que dan los placeres de los vicios del mundo, hermano. Arrepentirse es un cambio de mentalidad, un cambio de dirección en la vida. Vamos a leer un texto en Marcos capítulo 1, versículo 15. Léalo por favor, hermano Walter. Marcos 1, 15.
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así es. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo dice el Señor? Arrepiéntanse y crean. Arrepentíos y creed. Jesús es el cumplimiento de la promesa del Mesías anunciado, del Mesías prometido desde el Antiguo Testamento, que habría de venir a este mundo para salvar a los pecadores merecedores del castigo eterno bajo la ira de Dios para siempre. El evangelio que Cristo anunció son las buenas noticias de un Dios todopoderoso, un Dios santo, que no quiere que todos perezcan, sino que los pecadores entiendan que Dios en su misericordia les ha enviado un Salvador para rescatarlos de la esclavitud, del pecado, los perdone por medio de su vida perfecta, obediencia al Padre, de su sacrificio sustitutivo, donde en la cruz del Calvario murió tomando los pecados que no merecía, lugar que era nuestro, para darnos su vida perfecta, una vida que no merecemos. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hebreos dice, una palabra es, solo hay una expectación de la ira de Dios. Pero cuando hay arrepentimiento, lo que reciben, todos los que han creído en Cristo Jesús y se arrepienten de sus pecados, es el maravilloso perdón de parte de Dios y la salvación para vida eterna por medio de Jesucristo. Mire, al igual que los judíos explotadores, ellos necesitaban el llamado al arrepentimiento por su pecado grave. También hoy hay muchos hombres y mujeres que deben tomar con seriedad este llamado de Hechos 3:19. Dice, arrepiéntanse de sus pecados y teman a Dios. Atiendan las palabras del apóstol Pedro. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Hechos 3:19. La esperanza del Evangelio es que hay perdón por medio de Jesús. Mire, Dios no llamaría al arrepentimiento si Él no otorgara el perdón. Cuando hay perdón, hay dicha para quienes se arrepienten. Sabemos que hay quienes no se arrepienten y no se arrepentirán. Pero, como dice el Salmo 32:1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Esas son las maravillosas buenas noticias para todos los pecadores, hermano. ¿Qué nos deja este capítulo 5 de Nehemías para la vida? La pregunta: ¿estaremos cometiendo los mismos pecados que estaban cometiendo esos judíos? Esa es la pregunta. ¿Nosotros estaremos cometiendo ese mismo pecado? ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones de este mensaje al final de la hora? Es que si alguno de los que me escucha a esta hora, presente o por video, presta dinero y cobra intereses, debe abandonar de inmediato esa práctica, porque Dios la prohíbe. Es pecado, arrepiéntase.
Si le han prestado dinero a alguien y les ha sido difícil recuperar ese dinero, consideren perdonar esa deuda. Tal vez las personas no tienen la condición para pagarles. Incluso podrían perdonar la deuda aunque ustedes crean que no lo merecen. Obviamente estamos hablando de que usted a una persona en necesidad y usted creyó o vio realmente que está en necesidad, le prestó dinero. No estoy diciendo, por ejemplo, que si el hermano Walter vende tenis y en su forma de administrar su negocio los vende para que se los puedan pagar por cuotas, entonces no significa que él va a regalarle todos los tenis que vende a todo el mundo. No, porque es otro contexto. Estamos hablando de cuando se presta dinero. Pero si en el caso del hermano Walter se diera cuenta que una de las personas va a dejar de comer por poderle pagar los tenis, debería considerar entonces no cobrarle la deuda de los tenis. Pero si él se da cuenta, obviamente, que es mi pecado, que ya soy claramente conocido en el barrio, en el sector, en la familia, en la iglesia y en todo el país como alguien que no paga sus deudas, dos cosas: el hermano debería considerar si me va a volver a vender tenis a mí, o en su defecto ya él debería saber que yo voy a buscar las excusas necesarias para incumplirle con mis obligaciones. Entonces, ¿de qué se trata la gracia del Evangelio? Y cierro este paréntesis inmenso. Es considerar pagar la deuda yo. Es que recuerde que si el hermano Walter por algún motivo viene, se enreda en estos cables y quiebra mi celular, entonces yo digo, no se lo cobro. Pero ¿eso qué significa? Que yo lo pago. Alguien tiene que pagar la deuda. Entonces, cuando yo asumo la deuda, estoy asumiendo la posición ¿de quién? ¿De quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Eso es gracia. 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 Esto es una ilustración. Pero, ¿a qué me refiero? Hay condiciones, hermano, de gente, hermanos, que están muy necesitados y que entonces podemos aplicar con ellos la gracia. Así hemos sido perdonados nosotros cuando no podíamos pagar la deuda por nuestros pecados. Cristo pagó mi deuda. Pero si a usted le han prestado y no paga, pudiendo pagar, y prefiere gastar en otras cosas, sea íntegro y pague delante de Dios, sea íntegro. Es ingratitud y pecado actuar de esta manera y traicionar a quien fue bondadoso prestándole dinero cuando lo necesitaba, y que después de todo se enoje cuando le cobran. Es ingratitud y pecado. Si han hecho favores buscando algo a cambio, también deben arrepentirse. Es posible tener motivaciones egoístas, buscando quedar bien, solo para impresionar, para quedar bien vistos, esperando recibir un favor como pago más adelante, o para usar ese favor para chantajear y reclamar después y recibir algo a cambio. Es pecado también y deben arrepentirse. Podría ser que al final hagamos algo por alguien sin que en realidad nos interese la persona, sino nosotros mismos. Jesús dijo en cuanto a esto en Lucas 14, del 12 al 14: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten, y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete,
Invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos o a los ciegos. Entonces serás dichoso, porque aunque ellos no tienen con qué recompensarte, será recompensado en la resurrección de los justos. Al mercenario solo le importa qué puede obtener a cambio de su servicio. Entonces mire la frase: ¿puedo estar yo en esa posición? Haciendo lo que sea, pero mirando qué puedo obtener a cambio de esto que estoy haciendo. Puede ser económico, puede ser material, puede ser físico, puede ser un puesto, un favor. Puedo estar comportándome como un mercenario. Que Dios nos perdone si hemos caído en una práctica semejante, o que Dios nos libre de caer en esos tipos de pecados, hermano. Ese y cualquier otro pecado es posible evitarlo si el temor de Dios está presente en nuestras vidas, como en Nehemías. Sigamos el consejo del apóstol Pablo en Filipenses 2, del 3 al 8, en la Nueva Versión Internacional. Dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El ejemplo de Nehemías de servir a su pueblo sin un interés personal solo apunta a un ejemplo y una vida más alta, a la de Jesús. Éramos esclavos de Satanás, de nuestros pecados, y no teníamos la capacidad de pagar a Dios para que nos rescatara de esa esclavitud. Pero Jesús pagó en la cruz con su muerte y su sangre. Pagó por su bendita obra la deuda impagable e inmedible por nuestra rebelión contra la santidad de Dios. Jesús llevó en la cruz también ese horrible pecado de la usura que nos había convertido en mercenarios espirituales. Debemos descansar en la gracia de Dios, que nos perdona, pero que también nos llama al arrepentimiento esta mañana para una reforma espiritual. Dios llama a todos los hombres a que se arrepientan de la usura y de cualquier otro pecado que ofende la santidad de Dios. Para finalizar, recordemos una vez más que por este pecado había un clamor de los pobres. Dios, en su misericordia, puso a Nehemías en medio de ellos para llamarlos al arrepentimiento, dando él mismo el ejemplo de servir a los demás sin buscar beneficio a cambio. Si cada uno de nosotros abandona cualquier actitud egoísta de buscar siempre el beneficio propio y sirve con todo su corazón a sus hermanos, a su prójimo, sin recibir nada a cambio, seguramente, ¿qué van a ver los incrédulos? El temor de Dios en nosotros y en nuestra iglesia. Porque ¿en qué se manifiesta? En vidas amorosas que dan sin esperar recibir para que lo vean. Mire, las personas pueden llegar a creer en el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
porque ven que en verdad reflejamos el amor como hijos de Dios. Que podamos ser todo lo contrario a un mercenario que sirve solo por ganancia personal egoísta. Que nuestras vidas reflejen nuestro amor por Cristo. Que nuestras vidas reflejen nuestro amor por su iglesia. Y que nuestras vidas reflejen nuestro amor aún por los que no conocen a Jesús. Que Cristo sea exaltado siempre. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por habernos hablado esta mañana. Gracias por hablar a los ídolos de mi corazón. Señor, mi tendencia es a excusarme, autojustificarme, porque ante tu palabra no me considero como verdaderamente soy. Y por eso esta mañana necesito tu ayuda para ver mi corazón frente a tu palabra y verme tal cual soy. Para que haya arrepentimiento. Para seguir creciendo en el temor santo ante tu nombre, Señor. Amado Padre, has sido muy paciente y misericordioso con nosotros, pudiendo dejar que nuestra vida se hunda en la miseria, en el lodo, en el fango y en la desesperación. Una y otra vez nos llamas al arrepentimiento, Señor. Nos haces volver a ti, oh Dios, para que nuestros corazones sean reformados, restaurados y renovados espiritualmente por medio de tu palabra. Como siempre, pedimos tu ayuda, oh Dios, para poder vivir tu palabra. Sabemos que es nuestra responsabilidad vivir tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas por medio del estudio de Esdras y Nehemías, porque estás reformando esta iglesia que es tuya para tu gloria y tu honra. Y en el nombre de Jesús, porque es por Él que nosotros damos gracias, porque gracias a su vida y obra no solo tenemos esta salvación y esta palabra y nuestra santificación, sino que podemos ver en Cristo, tu Hijo amado Padre, el mayor de todos los ejemplos de cómo vivir temerosamente y obedientemente en tu presencia. Gracias por cada hermano que vino esta mañana, gracias por sus vidas y las de sus familias. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Gracias por acompañarnos.